Comparada con la ligereza de la pregunta de Luciana, ¿qué es filosofía? El título del libro de Alain Badiou, Manifiesto por la Filosofía, parece estar relleno de plomo. Al encontrarse unida a la palabra manifiesto, la palabra filosofía se vuelve de repente muy pesada, como si se cargara de todo el dramatismo que adquiere la existencia cuando lo que está en juego es un combate por la vida. Aquí hablamos de, lo primero, filosofía, después de defensa de la filosofía y de dos autores franceses, Deleuze y Badiou, dos autores diferentes, muy diferentes. A los dos vamos a dedicarles un programa. El programa de Deleuze ya lo hicimos hace unos días. Ahora le toca el turno a Alain Badiou para hablar de este manifiesto por la filosofía, este manifiesto creado por Alain Badiou. Está con nosotros Antonio Sánchez, profesor de filosofía. Bienvenido. Hola Isabel, ¿qué tal? Vamos a hablar, como digo, de Alain Badiou porque ya hablamos de Deleuze, pero cuando Deleuze se preguntaba qué es filosofía, se refería quizá a algo diferente a Badiou, porque Deleuze es otra corriente, una corriente paralela, pero que no se ha juntado en ningún momento. Deleuze y Badiou mantienen una amistad durante un tiempo y incluso Badiou le dedica un libro a Deleuze. Pero en sus planteamientos a propósito de qué es la filosofía, que se enmarcan dentro de esta intención que tiene la filosofía francesa al final del siglo XX de tomar conciencia de sí, de volver a replantearse, sí podemos decir que la postura de Deleuze y la postura de Badiou tienen pues una cierta diferencia ostensible. Como ya vimos en el anterior programa, Deleuze había intentado determinar el lugar propio de la filosofía, que dijimos que era la creación de conceptos, frente a dos actividades muy cercanas, una que sería el arte, que trabaja fundamentalmente con percepciones, y otra la ciencia, que trabaja con funciones, según Deleuze, con esos matices que apreciábamos en los que se solapaba, en algunos momentos también, lo poético y lo filosófico, sin que existiese una estricta frontera, una fractura entre ambas. Pero para Badiou no. Badiou entiende que la filosofía tiene una finalidad específica, es una tarea muy determinada y que por tanto se diferencia de algunas de las actividades que se han practicado en el siglo XX y con las que en algún momento la filosofía ha coincidido, pero podríamos decir que ha coincidido en cierto modo de manera accidental y casi como un estorbo, como actividades que paralizan la labor de la filosofía. En cierto modo, él escribe el manifiesto pretendiendo sentar lo que vamos a llamar una acción, tomando una decisión, sentando un proyecto. Y en ese proyecto la pretensión es, por una parte, evitar una cierta forma de hacer filosofía en la que lo filosófico se ha venido uniendo a lo científico. Él dice suturando, en cierto modo siendo determinado o siendo condicionado por lo científico, como puede ser todas las corrientes del neopositivismo de principios del siglo XX, y por otra parte, como reacción a esta sutura, nos hemos encontrado con lo que podríamos llamar la edad de los poetas, el momento en el que nos acercamos a los poetas pensando que ellos son los que van a poder evitar ese planteamiento estrictamente positivista de lo filosófico. Vamos a decir, por tanto, mientras que Gilles Deleuze unía la filosofía en qué es filosofía, a las ciencias, a las artes, todo era como un todo que estaba imbricado y la filosofía era una de esas partes, podemos decir, quizá por encima, pero una de esas partes. Lo que hace, sin embargo, Badiou, un poco quizá como Heidegger, eso creo en su introducción a la metafísica, es despojarlo de todo y decir que la filosofía está ahí, pero la filosofía estaría como en la cúspide de ese triángulo. Luego existe la ciencia o existe la poesía, pero hay que despojarlo porque la filosofía es algo muchísimo más duro, muchísimo más solo, y de eso va desprendiéndose quizá lo demás, pero la filosofía está siempre arriba y siempre sola. Esa soledad de la filosofía, que en algunos momentos es alterada, pero según Badiou alterada para mal.
O sea que quizás sea mejor y en algunos momentos precisos no buscar mucha compañía. Al fin y al cabo, se trata de hacer una tarea única, específica. Podemos decir que está por arriba, está en otro sitio. Al fin y al cabo, la tesis de Badiou va a ser la siguiente. La filosofía ocurre de verdad y ocurre en la verdad cuando se da un acontecimiento propicio. Ese acontecimiento supone unas circunstancias muy determinadas que permiten pensar filosóficamente. Y pensar filosóficamente es lo siguiente: poder integrar las 4 formas en las cuales se hace presente el sujeto. La labor de la filosofía es una labor de integración en el concepto. En este sentido, podríamos decir que tiene mucho que ver con Deleuze, porque también entendería Badiou que la filosofía es fundamentalmente un pensamiento conceptual. Esa fusión en un concepto se alcanza cuando logramos trazar un pensamiento que integre esas 4 modalidades en las cuales el sujeto se hace presente, se convierte en cierto modo en fenómeno, llega a ser en su verdad. Las modalidades son la ciencia, el arte, la política y el amor. Y el amor entendido como la capacidad de hacerse dos. Cuando en circunstancias muy determinadas el pensamiento se haya excesivamente unido, casi condicionado o colapsado por cualquiera de estas formas de presentación de lo subjetivo, la filosofía opera disminuida. En cierto modo, dice Badiou, como hemos dicho antes, suturada, y esa sutura la entorpece. ¿Quiere decir esto que se tiene que despojar tanto de la política, de la ciencia, de la poética y del amor? Que a mí me gustaría también entrar en algún momento en ese concepto de hacerse dos. Eso es un concepto también muy interesante, pero de alguna manera despojarse de todo para quedarse sola otra vez. Exactamente, tiene que despojarse para volver a ellas, pero para volver a ellas ya no desde el punto de vista ni artístico, ni científico, ni político, ni erótico, sino para volver a ellas filosóficamente. Al fin y al cabo, la intención de Badiou es casi una relectura de Platón. Hay que salir de la caverna para volver a interpretar la caverna, pero desde otro punto de vista ya, ¿no? No desde el lenguaje de la caverna, sino desde el lenguaje de la filosofía. ¿Y cómo se alcanza? ¿Cómo se puede situar el camino que nos lleva a ese alejamiento? En Badiou va a ser la matemática el procedimiento para encontrar el verdadero lugar desde el que se habla filosóficamente. En los momentos claves de la historia en los cuales ocurre una posibilidad de renovación de la matemática, una innovación matemática, allí donde se traza un nuevo campo al pensar, desde este punto de vista, desde la más pura abstracción. Para Badiou, el momento en el que los matemáticos nos ofrecen una nueva ontología, o sea, una nueva teoría pura del ser, que si es capaz de emplazarse en la abstracción, lo hará no determinándose por un ente en concreto, por una forma del ser en concreto, sino en la propia disposición del ser cuando es pensado desde lo abstracto, desde sus estructuras más generales. Los matemáticos son los que describen esa situación. Y la filosofía puede aprovechar esos momentos en los que los matemáticos han trazado un nuevo campo, han abierto el campo del ser, para utilizar esa ontología. O sea, para que esa ontología sea el esquema mediante el cual vamos a leer de nuevo el acontecimiento, vamos a volver a integrar las diversas manifestaciones del ser del sujeto. Voy a ver si lo he entendido. De alguna manera lo que hace Badiou, lo que dice, es que tiene que coger la parte que de abstracción tiene la matemática y reinventar desde esa abstracción todo lo demás. Reinventar la política, reinventar en este salir de la caverna para volver a entrar y para volver a crear. Y crear desde esa abstracción. Exactamente, porque la matemática lo que nos va a ofrecer es un modo de poder pensar en general a la altura de los tiempos. Cuando una nueva perspectiva matemática surge, lo que tendríamos sería una nueva modalidad del pensar en general. Y la filosofía puede aprovecharse de esa situación. Y justo para decir la verdad tal como es, o sea, para poder decir el acontecimiento, para poder expresarlo. El acontecimiento ya, como en Deleuze, era innovación. El momento en el que nos encontramos que puede surgir una nueva modalidad del ser, un nuevo modo del ser, gracias a que somos capaces de pensarlo de otra manera. Y, como bien dices tú,
a partir de esa nueva estructura, gracias a esa posibilidad del pensamiento que se abre, podemos reinterpretar las 4 modalidades, lo científico, lo artístico, lo político y lo erótico, dotándole de una nueva significación, dándole un nuevo sentido, apostando en cierto modo porque el pensar sea capaz de pensar de nuevo, que es lo que quiere plantear Badiou en el Manifiesto por la Filosofía, pero siempre con el rigor y con la solidez que puede hacerse desde una filosofía que lo que se quiere fundamentalmente es que sea capaz de pensar ontológicamente, o sea, que sea capaz de pensar desde el ser. ¿Y en qué sentido, al igual que Heidegger, habla de que la filosofía agrava las dificultades, las hace más pesadas, lo decíamos al principio, las cosas? ¿En qué sentido? ¿Es quizá porque esta filosofía es una filosofía mucho más dura, esta abstracción y este pensamiento es mucho más duro? Estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento, Isabel, porque al fin y al cabo Badiou se está enfrentando también a su época. Y en su época lo que encontraríamos sería 2 comodidades, 2 modos en los cuales el pensamiento se encuentra suficientemente sosegado como para no tener que plantearse otra vez el hecho del pensar, filosóficamente. Por una parte, lo que llamaríamos la filosofía academicista, historicista, que sigue su relato casi unido al recurso de la historia de la filosofía como explicación de los momentos. Y por otra parte, la posmodernidad, en cuanto ha dejado cualquier esperanza de discurso integrado, cualquier sueño de la razón, ha abandonado sus esperanzas en el relato y, por tanto, no tiene ningún deseo ni se tiene por qué afrontar la dificultad de construir un relato teórico sólido y fuerte. Estamos, si te parece, situando al autor, igual que situamos a Deleuze. Estamos hablando de filósofos del siglo XX que han tenido muchísima repercusión en la filosofía también ahora del siglo XXI, pero por supuesto de su siglo, que es un siglo que está ahí mismo, y que están recogiendo la filosofía de todo lo anterior y las corrientes de todo lo anterior. Hay que situarnos en el tiempo. Sí, porque Badiou es un filósofo vivo actualmente, viene a España con una cierta regularidad, es muy querido además en Argentina, sus libros están traducidos. Él ha sido un activista juvenil porque desde el primer momento su compromiso con ciertas líneas transgresoras, de activismo político en partidos de izquierdas, y su presencia constante en los medios de comunicación ha sido uno de sus detalles más característicos. Y cuando hablamos de este enfrentamiento tanto a la posmodernidad, o sea, la imposibilidad del relato y a la imposibilidad de una razón sólida frente a lo que podríamos llamar las razones líquidas o la muerte de las teorías, y frente también a la otra forma de comodidad que Badiou pone de manifiesto, que sería la académica, aquella en la que ya no ocurre nada porque parece que todo está dicho, porque el relato lo ha aplastado, tendríamos una filosofía difícil, como has dicho tú. Una filosofía que se tiene que volver a preocupar y que por tanto tiene que volver a complicarse la vida. Porque él, si por una parte no acepta lo académico y el discurso académico, eso no significa que tenga que aceptar un discurso débil, un pensamiento inarticulado, y siempre defenderá, y por eso el manifiesto es una defensa y es una propuesta, defenderá que la filosofía tiene que ser un tipo de pensamiento con una solidez, un pensamiento racional y teórico bien construido, y por tanto es positivo, o sea, un pensamiento capaz de ofrecer teóricamente lo que podríamos llamar un sistema de acción. Entiendo entonces que hay una tercera vía para Badiou, que es ni la academicista ni la de no pensar, sino de volver a pensar de alguna manera, volver a la caverna para volver a pensar. Y eso en el siglo XX. Y por otro lado también me llama la atención que siendo en su juventud, y no tan en su juventud, un activista político, sin embargo, él separa la filosofía de la política o la quiere quitar, no solamente de la política, hemos hablado de la ciencia o de la poesía o del amor. Es decir, no une una cosa con la otra siendo él mismo una persona comprometida. Sí, porque la intención de Badiou, que quizás en los últimos años se ha volcado más hacia la política y la teoría erótica, y la teoría erótica hablaríamos de la teoría del amor, a partir de su lectura de Lacan, porque él es un gran lector de Lacan y utiliza el psicoanálisis de Lacan
para plantear lo que él entendería por el momento más importante del sujeto de los tiempos que vivimos, que es la posibilidad de pensar la relación en el dos, la posibilidad de pensar la relación entre lo masculino y lo femenino, que además en Lacan y en Badiou no significa tanto lo hombre o mujer, sino como las estructuras que configuran lo masculino y que configuran lo femenino. Cuando hablamos, de la configuración de lo masculino y lo femenino, podemos hablar de una sola persona y en su parte masculina y femenina, en uno mismo, dos en uno. También, en cierto modo, pero no sería solo el dos en uno, porque podemos también pensar la relación del dos como aquello que tiene la posibilidad de enfrentarse en esa diferencia. Quizás lo que le interesa a Badiou es poder determinar siempre la diferencia para poder articular la forma de pensar la diferencia. Y para él la diferencia entre lo masculino y lo femenino, tanto en uno mismo como en otro, porque no estamos hablando ni de sexos ni estrictamente a veces de personas. Quizás también la forma de encontrarse uno mismo en el dos sea uno de los grandes modos también del amor. En esa última intención política y, si queremos llamarlo, erótica del pensamiento de Badiou, una vez que él se da cuenta de que han pasado los tiempos de los científicos y los tiempos de los poetas, y que la filosofía quizás, si carga su peso más en estas últimas dos actividades, como ha puesto de manifiesto casi toda la producción filosófica de Badiou en estas últimas épocas, ¿no? Porque él se ha dedicado, aparte de hacer obras de teatro, de ser un gran analista de autores tanto líricos como dramáticos franceses y otros, Samuel Beckett, por ejemplo, ¿no? Además de autores franceses, pues él se ha dedicado a insistir en estas dos últimas formas de ser de lo subjetivo que le parecen las más adecuadas para articular el discurso filosófico, aquellas de las que habría que tirar en los tiempos que vivimos. Y sobre todo pues en lo político, porque lo político tal como se manifiesta y además en la forma precisa del acontecimiento de lo político en los últimos tiempos, esto es, en aquel momento en el que no podemos ofrecer una simple reducción a lo uno, dice Badiou, cuando no podemos ofrecer meramente una categoría que nos reúna los diversos momentos de lo político, y hay que seguir manteniendo su diferencia, o sea, hay que pensar la multiplicidad de lo político, sin eliminarla, que este es el reto de la filosofía. Pensar lo múltiple sin eliminarlo, sin reducirlo simplemente al uno. O sea, no eliminar aquello en lo que lo múltiple difiere. En cualquier caso, y ya para terminar, veo que Badiou también lo que intenta es que aunque la filosofía sea una, no hay que simplificar en nada, sino al revés. Nos abre como una especie de abanico para luego cerrarlo en uno. Es como un abanico que se queda en uno, pero que cuando lo abres es extenso. Y despliega todas esas posibilidades, o sea, las asume, es capaz de articularlas. Y en ese discurso, que quiere ser un discurso teórico fuerte, lo que nos encontramos al final es, en esa apertura, un tiempo, la forma en la que el ser se da en el tiempo propicio. Un filósofo vivo, un filósofo del momento y que está teniendo y ejerciendo su autoridad y su filosofía en este momento. Muchísimas gracias. Hasta luego, entonces.